come y traga líquido amniótico, que es lo que flota, y son sus primeras deposiciones. En la semana 40 es la última y es el mejor momento para nacer. El bebé de la cabeza a los pies mide aproximadamente 52 centímetros, pesa cerca de los 300-400 kilos y está preparado para nacer, aunque el cerebro seguirá desarrollándose durante todos los procesos que vaya pasando y los primeros años de su vida. El siguiente tema es psicología del desarrollo. ¿Qué es? Es una rama de la psicología que estudia los cambios conductuales o psicológicos de las personas durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte, es decir, cómo actúa el ser humano desde que nace hasta que se muere. Estudia el desarrollo físico, social de la personalidad y el cognitivo. Los objetivos de la psicología del desarrollo es la explicación, que se refiere a las causas del comportamiento, el por qué se comporta de tal manera. Descripción, establece normas de los comportamientos. Modificación del comportamiento, que es intervenir para lograr un desarrollo óptimo en los niños. Y la predicción del diagnóstico sobre el desarrollo posterior. Cuando se habla de diferencias contextuales, es decir, que cada persona es diferente en el aspecto cómo se va desarrollando, dependiendo de la familia, dónde se desarrolla, cuál es su situación económica, etc. Seguimos con las influencias normativas y no normativas. Las influencias normativas son aquellas que incluyen eventos biológicos como la pubertad o la menopausia. También eventos sociales como educación formal, el matrimonio, la paternidad y la jubilación. Y un acontecimiento no normativo puede ser las influencias con acontecimientos que tienen importancia en la vida de los individuos. Por ejemplo, los típicos que se dan como el matrimonio o muerte del padre en un niño pequeño, o acontecimientos atípicos como lo que son los defectos físicos al nacer, pero pueden ser sucesos agradables como también tener una beca. En los factores que influyen en el desarrollo humano son los factores psicológicos, que son los que nos permiten describir las características de una persona, cómo se percibe a sí misma o cómo percibe a los demás. Son cognitivos y emocionales. Son factores que influyen más bien en la conducta del individuo. En los factores biológicos son los que aportan la genética, es decir, las condiciones del desarrollo como la salud, trastornos o alteraciones. También entran las características físicas. Vienen lo que viene siendo los factores cognitivos. Estos son los que analizan los procedimientos de la mente, que tienen que ver con todo lo del conocimiento. La finalidad de este estudio está involucrado a la creación de los conocimientos, desde los que son súper simples a los que son un poquito más complicados. También se tienen los factores sociales, que estos evalúan a la gente en su entorno e interactúan o cómo relacionarlos entre sí. En estos se integran para construir la cultura, es decir, le permite los conocimientos nuevos en actitudes o las conductas que tiene en un determinado grupo. Vamos a comenzar con Después de haber analizado aspectos como la historia de una vida, es decir, el desarrollo humano, las fases del embarazo, la psicología del desarrollo y varios factores de él como los dominios, las influencias del desarrollo, diferencias contextuales, influencias que son normativas y no normativas, etc., vamos a pasar a explicar algunas teorías que explican el cómo se desarrolla un niño y el cómo aprende, cómo se desarrolla en su entorno, con las demás personas, el por qué se desarrolla de la manera en la que se desarrolla, etcétera, etcétera. Vamos a hablar acerca de unas teorías como la sociocultural de Lev Vygotsky, la de los estadios de Jean Piaget e incluso la teoría de Darwin sobre la evolución y la selección natural. Primeramente vamos a estar abarcando la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Él trata de establecer con su teoría en qué sentido y en qué proporción puede influir la cultura y la sociedad en el desarrollo cognitivo de un niño, de los niños en general.
Él se pregunta si existe algún tipo de relación entre el desarrollo cognitivo y el complejo proceso colaborativo que llevan a cabo los adultos en la educación y el aprendizaje que reciben nuestros pequeños. Lev Vygotsky menciona en su teoría que la participación proactiva o la participación colaborativa de los niños es crucial para su aprendizaje, que el desarrollo cognitivo es el fruto del proceso colaborativo, es decir, que el aprendizaje 100% significativo se da solamente mediante la interacción social, la participación, el compartir ideas, etc. Así, él pensaba que iban adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida, a un estilo de vida. Estas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento de la sociedad que les rodea y así se apropian de ellas. En su teoría sociocultural, Vygotsky también maneja los conceptos de zona de desarrollo proximal y del aprendizaje, es decir, cómo aprende el niño mediante la ZDP o la zona de desarrollo proximal. Según Vygotsky, el papel de los adultos o de los compañeros más avanzados que tengan un mayor conocimiento en los temas que se estén viendo es el de ser o fungir como un mentor, es decir, como ser el guiador para las personas que no cuentan esos conocimientos, que tienen una menor capacidad de comprensión, por así decirlo, y que necesitan una ayuda para la comprensión de estos temas. Los niños que se encuentran en la zona de desarrollo próximo para una tarea en concreto están muy cerca de lograr realizarla de manera autónoma, pero aún les falta una pieza clave para ellos poder manejar ese conocimiento. Eso es lo que se conoce como la zona de desarrollo próximo. No obstante, con el soporte y una orientación adecuada, son capaces después de realizar la tarea exitosamente y de una manera autónoma. En la medida en que la colaboración, supervisión y responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa pues bastante bien en la formación y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. Otro aspecto que maneja Vygotsky muy importante en su teoría sociocultural es la metáfora del andamiaje. Con esto hace referencia a un andamio, literal, muy constructivista el pedagogo. El andamiaje, su metáfora, consiste en el apoyo temporal de los adultos, ya sea un tutor, un docente, un maestro, etc. Consiste en el apoyo temporal de estos que proporcionan al pequeño niño con el objetivo de realizar una tarea hasta que él sea posible o sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda de ellos, sin ayuda de los demás. Continuamos hablando acerca de la teoría sociocultural de Vygotsky y todos los puntos importantes que ésta abarca. Muy bien. La teoría sociocultural en un contexto contiene implicaciones trascendentes para la educación y evaluación del desarrollo cognitivo de un niño. Los test que están basados en la ZDP, zona de desarrollo próximo, representan una alternativa muy importante y muy valiosa a las pruebas estandarizadas de inteligencia que suelen poner énfasis o atención en los conocimientos y aprendizajes realizados por el niño. Muchos niños se ven beneficiados gracias a la orientación sociocultural que desarrolló Vygotsky, es decir, con esta metodología de que el aprendizaje es interactivo, es compartido. Muchos niños se han visto muy beneficiados gracias a esto. Otra de las aportaciones fundamentales ha sido el énfasis en el aspecto social del desarrollo. Es decir, Vygotsky defendía que el desarrollo normal de los niños en una cultura o grupo perteneciente a una cultura puede no ser una norma adecuada a niños de otras culturas o sociedades. Es decir, él establece en este punto que cada contexto es diferente y por lo tanto los niños no van a aprender igual. Hay que tomar en cuenta su lugar de procedencia, su contexto social, su contexto económico, las personas con las que se rodea, la cultura de las personas con las que se rodean, etc. Habiendo ya abarcado un poco sobre Lev Vygotsky, nos gustaría hablar a continuación de la teoría de las 4 etapas de desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Los aportes de Jean Piaget fueron muchos. Como una pequeña introducción, fueron muchos sus aportes, fue un gran pedagogo,
Uno de los más relevantes es el que vamos a estar discutiendo en este momento. Se centra en el desarrollo cognitivo como una construcción continua del ser humano. Muy bien. Los aportes de Piaget al estudio de la infancia, además de su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia del niño, lo hicieron una de las figuras más importantes en el mundo de la pedagogía, de la teoría pedagógica. Uno de sus principales estudios fue el de la teoría cognoscitiva, a partir de la cual planteó que el desarrollo cognitivo es una construcción continua del ser humano marcada por varias etapas, necesidades y acciones. Es decir, establece que un niño es un ser en constante cambio, que cada vez necesita y quiere cosas diferentes, su pensamiento cambia, sus gustos cambian, sus necesidades también. Y Piaget divide estas etapas en periodos de tiempo, así como define el momento y el tipo de habilidad intelectual que un niño desarrolla según la fase cognitiva o cognoscitiva en la que se encuentre. Muy bien. La primera etapa es la conocida como etapa sensoriomotriz o sensiomotriz. Esta etapa comprende aproximadamente de los 0 a los 2 años. En esta etapa, según Piaget, ocurre entre el momento del nacimiento y la aparición de un lenguaje que se articula en frases simples, es decir, el niño es capaz de formar pequeñas palabras a la edad de 2 años, es capaz de irse comunicando poco a poco, y esta etapa se define por la interacción física con su entorno. El desarrollo cognitivo del niño en este momento se manifiesta o se articula a través de un juego que es de experimentación y que se puede asociar también a ciertas experiencias que surgen de la interacción con personas, objetos, animales, sentimientos, etc. En esta etapa, según Piaget, los bebés están en un aspecto o una etapa también sensoriomotora y juegan para satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos y el entorno. Es decir, los niños en este momento de su vida tienen un comportamiento egocéntrico, es decir, ellos simplemente se enfocan y les interesa satisfacer sus necesidades, no tienen un interés por nada más que por eso. Se puede escuchar pues un poco egoísta, pero ellos no lo ven de esa manera, ellos simplemente lo ven de modo en el que ellos piensan, yo quiero algo y ese algo lo voy a conseguir y si no lo consigo me molesto. Piaget decía que el comportamiento o el lenguaje egocéntrico aparecía como una expresión de la función simbólica que acaba de adquirir el niño. La segunda etapa se conoce como preoperacional y comprende aproximadamente de los 2 a los 7 años. En este estado de su vida, los niños empiezan a ganar una capacidad de ponerse en el lugar de los demás, es decir, empiezan a ser un poco más empáticos y gracias a esta razón son capaces de actuar con conciencia. A pesar de este pequeño cambio que se presenta, el egocentrismo sigue estando ahí, sigue estando presente y por lo tanto hay veces que se presentan dificultades a la hora de querer acceder a reflexiones o pensamientos un poco más abstractas, es decir, que no sean tan cerradas y que obliguen al niño a pensar un poco más abstractamente. Aquí los niños todavía no pueden realizar operaciones mentales complejas, tal como lo haría un adulto o un niño ya un poco más avanzado en una etapa. Es por eso que también Piaget habla de lo que conocemos como pensamiento mágico o lo que él conoce como pensamiento mágico, que surge de asociaciones simples que el niño hace cuando intenta entender cómo funciona el mundo. Es decir, el niño hace su propia idea o su propia explicación de cómo funcionan las cosas, de cómo son las cosas, y él se queda con esa explicación porque es la idea que él concibe del mundo y es la explicación que él le da, y para él eso está bien y eso tiene sentido. Después seguimos con la etapa de operaciones concretas, que abarca desde los 7 a los 12 años aproximadamente. En este estadio los niños empiezan a utilizar la lógica para llegar a conclusiones válidas y para lograrlo ya necesitan situaciones concretas y no abstractas. Pueden categorizar también aspectos de la realidad de una forma más compleja de la que hacían antes. Un punto esencial de esta etapa de operaciones concretas es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico, es decir, el niño ya empieza a ser un poco más empático, a ponerse en el lugar de los demás. Por poner un ejemplo, ya empieza a decir, es que a mí no me gustaría que me hicieran esto, entonces yo tampoco lo voy a hacer.
Una señal que nos deja claro que el niño ya se encuentra en este estadio es cuando este niño puede darse cuenta, por poner un ejemplo, de que la cantidad de un líquido en un recipiente no depende de la forma que adquiere, pues este conserva su volumen. Es un pequeño ejemplo con el que podemos observar cómo va evolucionando el pensamiento del niño y cómo podemos darnos cuenta de que se encuentra pues en una etapa más avanzada. Y la última etapa que desarrolla Piaget es la que se conoce como operaciones formales. Esta etapa comprende desde los 12 años hasta todo lo largo de la vida adulta aproximadamente. En este periodo o estadio, los niños ganan la capacidad para utilizar la lógica y esto les permite llegar a conclusiones, ahora sí abstractas, que no necesariamente están ligadas a casos concretos. Es decir, los niños ya son capaces de tener un pensamiento un poquito más a la deriva, de ser un poquito más contextuales, de no ser tan concretos. A partir de este momento, podría decirse, pueden pensar sobre pensar, es decir, pueden analizar, manipular, cambiar a su pensamiento los esquemas diferentes que se les vayan presentando. También pueden utilizar, y esto es importante, el razonamiento hipotético deductivo, es decir, ellos pueden deducir cosas, aunque les digan que no es algo, ellos pueden deducirlo basándose en comportamientos, en actitudes, en cosas que han pasado en tiempos anteriores, etc. Muy bien. Es importante también establecer que aunque las etapas de Piaget tienen unas edades establecidas, no es una ley que así sea siempre, es decir, no porque la etapa sensoriomotriz comprenda de los 0 a los 2 años, en cuanto el niño cumpla un día después de cumplir 2 años, ya se va a brincar a la etapa preoperacional. No, estas edades se comprenden pues para establecer más o menos un marco de tiempo en el que el niño va evolucionando. Sin embargo, la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años, bien se puede establecer o alargar hasta los 8 o inclusive 10 años, dependiendo del niño. Y no hay ningún problema, no está mal, simplemente que cada niño es diferente y cada uno se desarrolla de una manera muy distinta, que es lo más importante. Por esto, para Piaget es posible encontrar casos de desarrollo diferentes en los cuales, como ya había mencionado, los niños tardan en pasar a la siguiente fase o incluso puede pasar que llegan temprano a esta. Es decir, puede que un niño de 10 años ya se encuentre en una etapa de operaciones formales y pues haya salteado, por así decirse, 2 años en la etapa. Su teoría es mucho más compleja que esto y se extiende mucho más allá de la síntesis de las 4 etapas. Sin embargo, es importante que entendamos que esto es un punto muy importante en sus teorías y sus trabajos han sido fundamentales tanto en el mundo de la psicología, del desarrollo, en la pedagogía, en la educación, etc. En la actualidad, el trabajo de Piaget ha servido mucho como base para el impulso de diferentes investigaciones actualizadas sobre la forma en cómo los niños crecen, cómo se desarrollan, cómo interactúan con los demás, cómo aprenden, etc. A continuación vamos a estar hablando acerca de la teoría de Charles Darwin, que explica el origen de las especies y la selección natural. También vamos a estar hablando un poco sobre quién fue Charles Darwin, sus aportaciones, un poquito de su vida, etc. Muy bien. La teoría de Darwin es el conjunto de formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por él mismo, en las que explica el origen de la diversidad de vida y el rol de la selección natural sobre el proceso evolutivo. A este conjunto de estudios y formulaciones, recogido en diversas obras de su misma autoría, se le conoce como la teoría sobre el origen de las especies o también como el darwinismo. Al contrario de lo que muchos pensamos, no fue Charles Darwin el autor principal o primero de la teoría de la evolución. Esta ya existía previamente, sin embargo, se la atribuimos a él porque él fue quien realizó uno de los aportes más importantes y significativos a esta teoría, que fueron los que condujeron a la formulación de la teoría evolutiva contemporánea que conocemos como selección natural. Darwin llamó selección natural al efecto de la presión ambiental y la competencia con otras especies por los recursos disponibles. Este fenómeno es la fuerza que desencadena un cambio evolutivo y que por consecuencia da origen a las distintas especies de seres vivientes. Es decir,
Establece que las especies, los animales, etcétera, plantas, van cambiando y evolucionando conforme a sus posibilidades, a sus recursos disponibles, etcétera. El conjunto de teorías científicas que propuso el darwinismo fue producto de los largos viajes de Charles Darwin por todo el mundo y se plasmó en su libro El origen de las especies. Más que una sola teoría, se trata de un conjunto de aportes científicos que se relacionan entre sí y cuyos fundamentos pueden resumirse en 3 puntos que son muy importantes. El primero es el transformismo. Se le llama así al hecho comprobable de que las especies no son órdenes o aspectos fijos e inmutables de la vida, sino que éstas van cambiando de manera gradual a lo largo del tiempo. Se parece un poco a lo que mencioné anteriormente, en el que se establece que las especies, los animales, las plantas, etcétera, van cambiando conforme a sus recursos, al ambiente en el que se están formando, en el que se ven obligados a veces a convivir, etcétera. Otro punto, el segundo, es la diversificación y la adaptación de la vida. Las distintas especies de seres vivientes que existen o que alguna vez existieron son producto del empeño de la vida en adaptarse a las condiciones ambientales en que vive, como parte de una lucha por prosperar, por sobrevivir y por multiplicarse superando las adversidades. De ahí podemos concluir que todas las especies poseen un ancestro en común y que por lo tanto están en algún nivel o en algún grado emparentadas entre sí con un antepasado común remoto. El tercer punto, no menos importante, es la selección natural. Dicha adaptación de la vida al entorno se produce debido a lo que Darwin llamó la selección natural y que es el resultado de 2 factores. Por un lado, tenemos la variabilidad natural que los individuos de una especie heredan a su descendencia, para que ésta se pueda encontrar en mejores condiciones y más adaptada a su entorno. Por otro lado, tenemos la presión que sobre dichas variaciones ejerce el ambiente, distinguiendo entre las especies exitosas que se reproducen y multiplican. La teoría de Charles Darwin hasta el día de hoy se mantiene vigente a pesar de algunas inexactitudes y desconocimientos característicos de su época. Se trata en el fondo de una aproximación materialista al hecho de la vida, en la que no hay lugar o cabida para ideas religiosas o mágicas como pueden ser las del alma, el espíritu, la religión, etc. Por esta razón, esta teoría ha sido combatida durante años por las distintas iglesias occidentales. Sin embargo, finalmente la mayoría ha reconocido que es indiscutible su evidencia y han actualizado sus credos para entender la evolución como parte de la obra divina. Es decir, encontraron un punto medio, por así decirlo, entre su teoría y una explicación al origen de la vida en un ámbito religioso. La teoría de Charles Darwin, el darwinismo, fue un aporte científico que revolucionó, pues sentó las bases para prácticamente todo lo que conocemos hoy en día como la biología. Además, influyó y afectó a otras ciencias e incluso a muchos campos del área de las humanidades. Sus preceptos fueron aplaudidos y muy bien recibidos por los científicos sociales de inicios del siglo XX. Por ejemplo, se originó lo que conocemos como el darwinismo social, una doctrina que aspiraba a pensar el funcionamiento de las sociedades en términos de la selección natural. Sin embargo, existen aún personas quienes pretenden desestimar, quitarle verdad al aporte del darwinismo, empleando para ello diversas pseudociencias o pretendiendo establecerla o tacharla como una teoría más, una teoría simple que no cuenta con datos relevantes. Es importante comprender que esta teoría científica no es una suposición o una asunción más, sino es un conjunto de conceptos, abstracciones y formulaciones que explican de la mejor y más simple manera posible de acuerdo al método científico.